Hola, muy buen día. Mi nombre es Joana González. Pertenezco al equipo de salud de IPAS México y Centroamérica. Estoy en el área de calidad y hoy vengo a compartir con ustedes el tema de desarrollo del proceso de consejería. Entonces, para mí es un honor estar aquí, poder compartir este tema y le doy un agradecimiento a los servicios de salud del estado de Guerrero. Vamos a dar inicio a nuestro desarrollo del proceso de consejería. Es un tema de alta importancia, por lo que vamos a recordar la definición que tenemos y es la consejería, el proceso de comunicación interpersonal que se da entre el usuario y el prestador de salud, en donde se le informa sobre sus derechos, se le apoya a la toma de decisiones voluntarias e informadas dependiendo de las necesidades que exprese. En esta parte o en esta sesión vamos a ver dos vertientes de la consejería, que es la salud sexual, que se refiere al diagnóstico y tratamiento oportunos de infecciones de transmisión sexual, a diagnóstico y prevención de cáncer de mama, en atención y tratamiento diagnóstico de cáncer cérvico-uterino, en salud reproductiva estamos con lo que es la anticoncepción y métodos de planificación familiar. Como sabemos, la consejería se rige por algunos principios que debemos adecuar cuando estemos brindando esa atención. Entonces, en estas llevamos a cabo la discreción, la confidencialidad, la privacidad, que a veces es un reto importante, pero que tenemos que llevar a cabo lo más privado que sea posible, el respeto, la equidad, la objetividad, la neutralidad, que es otro de los retos que tenemos en estos principios, que a veces es muy difícil poderlo cumplir, ya que a veces no estamos de acuerdo con lo que está eligiendo la usuaria en ese momento o la persona a la que estamos brindando la consejería o nuestras creencias difieren. Entonces, el entrar en una postura neutra suena un poco complicado, sin embargo, tenemos que apegarnos a ese principio. Y bueno, la libertad también de expresión de las personas, la libertad en la que pueda elegir, la libertad en la que pueda desenvolverse dentro de esta sesión consejería, pues también es de vital importancia. Y bueno, intentamos no retrasar o inducir la decisión de la mujer por creencias personales. Estas son algunas recomendaciones para brindar una buena consejería. Sabemos que el tema de consejería es súper amplio y que nos da para hablar mucho más de ella. Sin embargo, sí quisiera puntualizar cosas que no se nos deben de pasar. Recordar siempre que debemos tratar a esa persona con confidencialidad, ya que pues estamos en un ámbito en donde ella está expresando sentimientos, emociones e información importante en cuanto a su salud y pues de repente tendemos a comentarlo con otros compañeros, con otras personas y pues lo ideal es que no sea así. Lo ideal es que si la información nos está dando de manera particular por la confianza que generamos ante la persona, pues es guardarnos la información y utilizarla más bien para poder hacer aportaciones para su salud sexual y reproductiva o la necesidad en ese momento que detectemos. El contacto debe de ser cara a cara. A veces tenemos diversos distractores que hacen que no estemos brindando esa información, consejería o ese acercamiento ideal hacia nuestra población, hacia nuestros pacientes. Entonces, el contacto a cara a cara es de vital importancia. Tratemos de no estar distraídos en el móvil, de que sea un espacio en donde no estén entrando y saliendo, en donde no haya mucha gente, en la medida de lo posible. Yo sé que de repente es difícil encontrar un espacio cuando es una población extremadamente enorme la que atienden en los servicios de salud, pero sí hacerlo en la mayoría de lo posible, ¿no? Hablar con objetividad, que era también algo que mencionábamos, que es separar las creencias e ideologías personales de los que tiene la persona a quien le estamos brindando consejería. Podemos totalmente diferir, pero tengo que respetar
tener esa postura neutral, no gesticular de manera negativa y guardar el mismo respeto desde el inicio, intermedio y final de la sesión. Entonces, tenemos que tener presentes que no todas las personas pensamos de la misma manera ni tenemos las mismas creencias y a partir de ahí generar un ámbito de respeto. El conocimiento del procedimiento, aquí hablamos a lo mejor de un procedimiento en específico, pero aplica para todo, para el tratamiento, para el uso del método, el procedimiento si es que se va a llevar a cabo como tal y aparte todo esto debe de ir acompañado del consentimiento informado que vamos a mencionar más adelante. Precisiones del lenguaje, que sea congruente y no discriminatorio, también es muy relevante. A veces tendemos a hacer algunas cosas que pueden incomodar a nuestros usuarios, a la persona que le estamos brindando consejería. Podemos, a lo mejor, en un ejemplo, estar atendiendo a una mujer en situación de aborto y tienden a llamarla madre, madrecita, cuando sabemos que está en una situación de aborto, es lo menos esperado que se pueda elegir como parte de comunicación con esa persona, ¿no? Más bien siempre tratarla por su nombre y de manera cordial y respetuosa. Tenemos la Consejería en Anticoncepción en nuestra norma oficial mexicana 005 y ahí nos indica lo que es la consejería y también nos dice qué es lo que el análisis y comunicación personal entre el prestador y los usuarios, ¿no? Habla de métodos anticonceptivos, habla sobre la toma de decisiones voluntarias, conscientes e informadas y las facilidades de iniciar el método. Además, tiene un rubro enorme en el cual va a puntualizar cosas específicas de cada grupo de población y por lo cual vale la pena revisar nuevamente la norma 005 para poder estar informados y proporcionar esa información pues de manera eficaz, veraz y oportuna. Tenemos aquí también el concepto de salud sexual, que es el establecido por la Organización Mundial de la Salud, que es el estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad, de las relaciones sexuales, así como las posibilidades de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. ¿Por qué lo vi como punto importante? Porque hay veces que tenemos mucho tabú o mucho estigma, sobre todo cuando se llevan a cabo las relaciones sexuales entre jóvenes de manera placentera o hablar simplemente de estos temas nos causa conflicto. Entonces, esta vertiente de salud sexual es para abrir mucho más el panorama de proporcionar esta información, de saber que no es malo hablar de salud sexual, que la salud sexual es para todos, la debemos de tener todos, desde la gente joven, adolescente, adulto mayor, para que pueda llevar a cabo estas relaciones sexuales placenteras y sin ningún tipo de estigma, tabú o discriminación. ¿Cuáles son las características de un consejero o de una persona que brinda consejería? Porque como tal, a lo mejor no podemos tener una amplia capacitación en consejería, pero sí, tanto los médicos, enfermeras, psicología, trabajo social, tenemos la responsabilidad de brindar información. Y esta información tiene que ser actualizada y basada en evidencia científica. Por lo que estos puntos que tenemos a continuación los tenemos que llevar a cabo. Tener una mentalidad abierta, tener empatía y no tener prejuicios, brindar la misma atención y el mismo respeto a cada uno de los pacientes o los pacientes que estamos atendiendo, independientemente de género, edad, comportamientos sexuales, todo encaminado a su salud sexual y reproductiva. Distinguir entre los propios valores del prestador y actitudes, teniendo la diferenciación, aun cuando la persona opine una cosa diferente o decida una cosa diferente, respetar los sentimientos, las percepciones y las decisiones de cada persona son como unas características básicas de las personas que van a brindar información consejería.
Para tener una consejería eficaz, debemos motivar a las personas a quienes vamos a brindarles la atención integral, a expresar sus sentimientos, averiguar las circunstancias de su entorno, pues siempre nos ayuda a tener un panorama mucho más amplio por si necesitamos ayuda de otros especialistas o referirle a algún otro sitio, a algún otro lugar donde vayan a llevar a cabo tratamientos, oportunamente su salud. Si detectamos algunas otras oportunidades de mejora, pues entonces indagamos un poco más en otros servicios que pueda necesitar. Ayudar a aclarar sus pensamientos y decisiones respecto a la salud reproductiva y asegurar que reciban las respuestas correspondientes a las preguntas e inquietudes con palabras que estas personas puedan entender. No tanto medicalizar o hablar tan clínicamente sobre los términos, aunque estamos muy acostumbrados a hacerlo. Para estas personas lo más eficiente es que se pueda hablar de manera en que se pueda entender mucho más la información de manera más coloquial, como si habláramos con cualquier persona, y de manera más explicativa. Bueno, aquí hablamos de nuestro artículo 4 constitucional, donde dice que toda la persona es libre de decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijos y a obtener información especializada. Y bueno, ¿cómo vamos a llevar a cabo este artículo 4 constitucional? Justamente con eso, ¿no? Con el respeto, con la atención consejería y sobre todo en el expediente clínico debemos complementar con el consentimiento voluntario informado. Este consentimiento le puse voluntario porque muchas veces al estar en exceso de trabajo o al dar por hecho que quiere un método o simplemente a algunos profesionales al decidir por la mujer lo incorporan en esa hojas de firmas que tiene que representar la paciente y pues termina firmando un consentimiento cuando no se le brindó la información sobre la colocación de algún método. Entonces, a veces las pacientes ya salen con la colocación de un método y ni siquiera están enteradas de esta situación. Por eso tiene que ser consentimiento informado, sí, pero también de manera voluntaria. O sea, que ella haya tenido esa información, que haya decidido de manera libre, de manera informada y que se esté respetando el pleno juicio de su derecho. La consejería durante el proceso de atención, ¿a qué nos va a beneficiar? Bueno, pues ayuda a la mujer o al usuario o a la usuaria que tengamos a entender el problema de salud y aceptar sus sentimientos, ¿no? Podemos tener desde usuarios que llegan de la manera más tranquila a solicitar un servicio, desde quien llega con llanto, quien llega con aprensión, quien llega enojado, y tenemos que aprender como consejeros a mediar ese tipo de situaciones para que nuestra consejería sea exitosa. Entonces, ¿a qué nos va a ayudar también? A que esa persona esté preparada para cada paso de su tratamiento. Hay muchas veces que lo vamos pasando por diversos servicios sin ni siquiera tomarnos la molestia de decirle qué le vamos a hacer o de explicarles en qué se va a llevar a cabo su tratamiento o el procedimiento. Entonces, con la consejería previa, esa persona va a estar preparada para su tratamiento o lo que se le vaya a realizar. Lo ideal es brindarle esta información siempre antes de que se vaya a pasar al tratamiento o al procedimiento o a la colocación del método. Entonces, eso es lo ideal y creemos que en cualquier momento se puede dar un acompañamiento, una consejería cercano, incluso ya estando dentro del área de servicio, incluso posterior a un procedimiento, también es válido hacer la consejería, pero creemos que pues todo es un proceso, ¿no? Entonces, lo ideal es que sea siempre no funciona, a lo mejor durante la estancia hospitalaria, si es que se tiene que quedar hospitalizado, y si no funcionó, pues posterior, ¿no? Pero que pues difícilmente se nos vaya de las manos brindar, proporcionar esa información e identificar esa necesidad. Bueno, también nos va a ayudar a disminuir su ansiedad y aumentar su confianza. ¿Por qué? Porque simplemente cuando nos explican un procedimiento de manera más estrecha, se nos va quitando esa angustia de saber
cómo va a ser, a la misma incertidumbre de lo que va a suceder dentro de las áreas específicas en donde vamos a tener contacto, ¿no? Simplemente estar dentro de una unidad hospitalaria no es fácil y creemos que para aumentar la confianza de esos pacientes debemos de informarles y acompañarles en cada momento de la consejería. Aquí un breve recordatorio también de que la consejería no es dar consejos, pareciera que el concepto lleva eso, pero no, no es dar consejos. Su función es crear las condiciones para que la usuaria pueda tomar decisiones libres e informadas de acuerdo a sus convicciones, su situación actual y ejercer sus derechos humanos. Entonces, cero dar consejos, cero poner mis opiniones frente a las de ella, cero decidir el personal de salud por las pacientes. Para eso es la atención integral, para eso debemos proporcionar la información oportuna. Mencionaremos las técnicas para la consejería. Podríamos hacer una sesión de cada técnica en particular, sin embargo, solo queremos transmitir lo que no se nos debe de pasar como de manera muy breve. La primera técnica que tenemos es la escucha activa. Involucra la comunicación verbal y también la no verbal y una actitud y comportamiento empático. De repente la escucha activa no la llevamos a cabo porque tenemos muchas interrupciones alrededor, porque tenemos más prestadores trabajando en los servicios, pero sin embargo sí tenemos que tratar de dejar que esa persona exprese todos sus sentimientos y nosotros tenemos que tratar de tener todos los sentidos, no nada más la escucha, sino todos los sentidos muy alerta por si esa información va adicionalmente a lo que nosotros estamos observando. Por ejemplo, si tiene eh, algunas, algunas características de maltrato físico, de maltrato psicológico, pues nosotros lo vamos a empezar a percibir desde cómo habla la mujer, con qué seguridad, si tiene algunas marcas en el cuerpo. Entonces, no solo es la escucha, es estar detectando y cazando algunas otras determinantes que nos puedan servir para pues brindar la información y canalizarla a algún servicio si es necesario. Entonces, bueno, tenemos que llevar a cabo en conjunto con la mujer o conjunto con quien estemos brindando la consejería, paulatinamente y de manera homogénea esta información. El parafraseo es repetir con otras palabras lo que se nos ha informado acerca de las emociones. Entonces, posiblemente si nos hizo, si nos brindó alguna información o si nos hizo énfasis en que prefiere algún método anticonceptivo, si lo ponemos de ejemplo, nosotros tenemos que repetir con nuestras propias palabras lo que entendimos de lo que nos dijo para que también tenga la certeza de que comprendimos la información que nos intentó dar. Entonces podemos terminar con preguntas como, entendí que tú quieres un dispositivo intrauterino porque tiene un alto grado de eficacia, ¿cierto? Entonces el terminar con la pregunta ¿cierto? Nos da esa pauta para que la usuaria nos diga no, esa no es la respuesta o no es lo que necesito, necesito que me vuelvas a repetir la información o validar, ¿no? Que es efectivamente eso es lo que te dije, ¿no? O lo que traté de transmitir. Nos vamos con las preguntas significativas. El profesional recaba información de salud realizando preguntas relevantes en este punto. ¿Por qué? Porque es muy fácil que al momento de estar en la atención consejería, al hablar de tantas cosas y al tratar de obtener mucha información de las personas, pues de repente nos desviemos un poco del tema, ¿no? Entonces, hacer preguntas significativas para regresar al tema principal y a lo que queremos nosotros saber es de bastante relevancia e importancia. Entonces, cuando ya se nos esté yendo por otro lado la información, tenemos que regresarla hacia lo que nos interesa saber. Y eso lo vamos a determinar dependiendo del tema del que nosotros estemos
explicando u obteniendo información. Identificar los sentimientos era como parte de la escucha activa. Desde ahí, desde que ingresa la paciente, podemos empezar a identificar si tiene miedo, si llega aprensivo, si tiene dolor, si llega enojado, ¿no? Los sentimientos siempre van a ser importantes para que podamos aterrizar la información que debemos o las palabras que debemos tener de manera oportuna para ir bajando, si está enojada, por ejemplo, el ímpetu de su enojo, si viene con llanto, pues tratar de tranquilizarla, tener que sienta empatía sobre todo en esta sesión y bueno, en caso de contención, en caso de crisis, también pues llevarla a cabo, ¿no? Y buscar a lo mejor ahí ayuda o apoyo de otro profesional que tengamos cerca. Validar la información significa creer en lo que nos está diciendo y evitar los prejuicios. Muchas veces tendemos a hacer correcciones de manera muy fuerte hacia las personas. Entonces, validar la información significa que si a lo mejor ella no tiene la mejor información sobre el método que está utilizando o se asesoró con alguien más, con la vecina, con la hermana, con la prima en cuanto a un método anticonceptivo y sabemos que esa información no es real, no es correcto decirle que está mal. No, porque a final de cuentas esa es la información que ella tiene, no es que esté mal, sino más bien decirle, ok, esta es la información que tú tienes, esta es la información que te dieron, puede a lo mejor haber leído mal a ellas, pero no significa que a ti también te vaya a ir igual y entonces sí, tener la oportunidad de brindarle la información clara y oportuna sobre lo que necesitas saber. Entonces ahí es donde podemos cambiar la información errónea que tenía a la información real, sobre todo si viene de un prestador de servicios. Aquí es donde mencionamos el siguiente punto, que es proveer la información, que hablábamos que tiene que ser actualizada y con evidencia científica, dependiendo de lo que ella o de lo que la persona amerite saber, ¿no? Ya sea sobre salud sexual, salud reproductiva y que sea responsable e informada la opción que ella tome sobre la información que se le está proporcionando, ¿no? Y por último, resumir y consensuar planes. Esto se refiere más a expresar la decisión de la usuaria al finalizar la sesión, si es en cuanto a un procedimiento, si es en cuanto a un método anticonceptivo, si es en cuanto a un tratamiento de lo que estamos hablando o donde concluye la información consejería, que tenga esa oportunidad de decidir. Y eso queda plasmado nuevamente en nuestro consentimiento voluntario e informado. ¿Qué factores vamos a ver que influyen en la situación emocional de una persona? Esto es como algunos puntos, no son todos, pero que hemos visto que son como los más relevantes. Son sus antecedentes de salud sexual y reproductiva y planificación familiar, el número y espaciamiento de sus hijos, cómo le haya ido con algunos otros métodos anticonceptivos, qué experiencias tiene en cuanto a sus embarazos anteriores y los servicios de salud. Entonces, a veces por eso ellas ya no quieren tener un acercamiento tan estrecho, a lo mejor tienen una mala experiencia con algún método. Entonces, todo eso influye hacia su salud sexual. Otra cosa que puede influir son las características de su núcleo familiar. Como sabemos, pues todas las personas tenemos ideologías distintas, culturas distintas, pertenecemos a lugares distintos y a creencias distintas. Entonces, dependiendo de todo eso, pues influye la situación emocional de la usuaria, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor hay algunas culturas que no permiten el uso de métodos anticonceptivos. Aunque la mujer ya no quiera tener hijos y quisiera tener un método, a lo mejor ella no se siente bien al tener que utilizarlo, ¿no?
Y creo que no es cuestión de cambiarle para nada su forma de pensar, simplemente es que, nuevamente, y lo repito, es que tenga la información clara, oportuna, necesaria, basada en evidencia científica y tratarla de traducir a que ella no las comprenda para que pueda tomar una decisión. Al menos si en el momento ella aún así con toda la información no quiere aceptar el método anticonceptivo, se respeta esa decisión. Si por caso contrario ella sí decide colocarse algún método anticonceptivo, pues darle toda la información necesaria sobre ese método para que ella no esté preocupada sobre pues su situación y su núcleo familiar, ¿no? Que le podemos decir que a lo mejor es un método que no se ve, que no se percibe, que no se siente, ¿no? Para que ella quede más tranquila y pues no tenga miedo que vaya a ser vulnerada por la pareja o por los mismos familiares si se enteran que ella se colocó un método. Entonces, también tenemos el tiempo y el medio de traslado. Tenemos zonas geográficas en donde de plano les cuesta mucho acercarse a un servicio público de salud, no tienen medios de traslado, tienen que ir caminando mucho tiempo, muchas horas, y pues eso no facilita la cercanía con ese grupo poblacional. Además, pues de los recursos económicos, de la educación que ellos tengan, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que para ellos no es fácil llegar ahí. Y cuando tengamos a una persona que vive demasiado lejos, demasiado aislado de una zona en donde podamos nosotros brindarle la atención consejería, valdría la pena tomarnos nuestro tiempo de explicarle y darle la información adecuada dependiendo de sus necesidades y a lo mejor enfatizaríamos en el uso de un método anticonceptivo de larga duración para que no tenga que estar regresando de manera periódica por métodos anticonceptivos a la unidad de salud, como son pastillas, parches, inyecciones. Pero todo esto, lo vuelvo a repetir, tiene que ser voluntario e informado. El tiempo de espera para ser atendida también es una influencia, ¿no? Puede que a lo mejor se tarden 3 horas y ya tenga cosas que hacer, tenga otras actividades y salga del servicio de salud sin la atención y difícilmente vuelva a regresar por lo mismo. Entonces, pues sí, esa es una también de las influencias que encontramos. Y bueno, información y experiencias previas, que era lo que hablábamos también en el punto número 1, sobre el procedimiento, tratamientos y lo que les ha pasado a la gente o a las personas alrededor suyo, ¿no? Bueno, ¿en qué nos vamos a basar también para brindar esta atención consejería? Bueno, tenemos manual de consejería anticonceptiva que les vamos a estar compartiendo y tenemos nuestro disco de criterios médicos de elegibilidad para el uso de métodos anticonceptivos. Y bueno, estos son manuales didácticos, manuales que podamos tener muy a la mano, pero pues también existen de la rueda de métodos anticonceptivos, existe la versión digital, el libro digital en donde incluye muchísimas más de las que vienen en la propia rueda. Y aquí es importante mencionarle que también en la norma 005 nos podemos guiar. Y bueno, siempre deben de saber que para toda mujer hay un método anticonceptivo, independientemente que tenga afectaciones en su salud, que tenga enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes, siempre para cada mujer hay un método anticonceptivo. Entonces, esta guía de criterios nos sirve para poder saber cuál es el mejor o en cuál vamos a guiar nuestra información, consejería, dependiendo de las características y de la situación de salud de cada una de las personas, ¿no? Y el manual de consejería anticonceptiva nos habla de todos los métodos. Sabemos que ahora hay toda una gama y bueno, viene de manera actualizada para los prestadores de salud tengan información de primera mano y de evidencia científica. ¿Qué vamos a proporcionar sobre los métodos de anticoncepción o los métodos de planificación familiar? Las características, la efectividad, las indicaciones,
la duración, los beneficios, la seguridad y el seguimiento. Y aunque parezca súper amplio, es muy importante que se los hagamos saber, sobre todo de los que son de interés para ella o los que se asemejan más a lo que ella busca o necesita. Entonces, sí necesitamos hacer hincapié en cada uno de estos puntos para que no quede ninguna duda, o si hay alguna duda, la podemos resolver de manera más fácil, que no se quede con la experiencia de que solo la invadimos de información y no la dejamos expresar algunas ideas, algunas dudas. Y en caso de que en algún momento el método que eligió por primera vez no sea el indicado, le haya traído algunos problemas o necesite simplemente algún otro que no sea ese por situación de salud, se puede hacer un cambio de método. Entonces, no es siempre, también hay que hacer hincapié en cuidar el recurso, en si se lo va a colocar, hay que tener el adecuado seguimiento y las características de lo que le puede suceder con el método para que se lo lleve convencida, ¿no? Y por voluntad propia y no que se lo quiera retirar a los 2, 3 meses. Y sí, en caso de que tenga alguna interacción con el método anticonceptivo, ahí sí creo que vale la pena hacer un recambio y volver a platicar en esta atención con la paciente. Bueno, ya hablábamos que el proceso de atención consejería se tiene que hacer con anterioridad, es decisión del usuario, debe tenerse especial interés en proporcionar consejería individual de pareja si es necesario o si así lo indica la paciente. Se puede tener consejería en las distintas etapas, como el posparto, poscesárea, posaborto y en la situación en que la mujer pueda ser afectada con la presencia de un embarazo no deseado, ¿no? Igual orientarla hacia el uso de métodos anticonceptivos, enfatizar en si tiene un embarazo no deseado o no planeado, informarle que hay causales legales en cada uno de los estados y en el caso de que fuera electivo, puedes referirla a los servicios de ILE de la Ciudad de México. De ninguna manera la consejería o la información o la colocación de algún método o de algún procedimiento debe hacerse bajo situaciones de presión emocional. Bueno, entonces aquí mostramos otra vez la gama de métodos anticonceptivos, que sabemos que ya hay mucho más que estos, pero también enfatizar en la doble protección, que es parte de la salud sexual. Entonces aquí mezclamos la salud sexual y la salud reproductiva en una sola diapositiva y creemos que es muy importante llevar siempre de la mano una con la otra y la doble protección, pues sabemos que cuando tienes relaciones con una persona, no tan solo es con la persona, sino con la historia que ha tenido previa, ¿no? Durante el cierre de la sesión de consejería vamos a hacer un resumen conciso de los conceptos tratados para ver si quedó clara la información. Nos vamos a cerciorar de que no hay más dudas, de que haya un buen entendimiento de las sugerencias, de las indicaciones recibidas verbalmente, revisar posibles citas de control y seguimiento. Podemos proporcionar también información de manera ilustrativa, regalarle algunos folletos con información, por si en algún momento, en ese momento no tomó alguna decisión, podemos regalarle la folletería, citarla en algún otro momento para ver si requiere algún seguimiento. Si se decidió por algún método. Entonces, eso es con lo que vamos a cerrar la sesión. En conclusión, pues tenemos que la planificación familiar y la anticoncepción constituyen una base fundamental de la salud reproductiva, dados sus potenciales beneficios sociales y de salud. Dichos beneficios incluyen desde la reducción de la pobreza y la mortalidad materna e infantil hasta una mejora de la calidad de vida de las personas, lo que se traduce en mayores oportunidades de educación y de empleo.
Debemos canalizar algún servicio especializado a mujeres que practican sexo comercial, mujeres que han sido víctimas de violencia, mujeres que han sido sometidas a mutilación genital, usuarias VIH positivas o usuarios, mujeres con discapacidad cognitiva, problemas de desarrollo y enfermedad mental, porque sabemos que la consejería no termina ahí o no lo es todo, es parte y una pieza esencial de la atención integral. Sin embargo, pues debemos de tener presente que no todo lo puede resolver la consejería. Y entonces es cuando debemos de tener redes de apoyo, números telefónicos de organizaciones, de asociaciones, respaldarnos con psicología, con trabajo social que tienen otro expertise para poder tratar estos temas que aún así deben de llevar a cabo un seguimiento mucho más estrecho, ¿no? Y ver la posibilidad de poder atenderlas de manera inmediata, de manera oportuna. Y bueno, pues tratar cada uno de estos temas sabemos que no es fácil. Sin embargo, si en algún momento alguien nos entra en alguna crisis por alguno de estos temas, pues siempre tratar de tener a la mano a algún otro profesional, ¿no? En este caso puede ser psicología, quien nos ayude a mediar la situación, en lo que podemos seguir con la consejería o podemos postergarla para otro momento. Entonces, bueno, esto es todo de mi parte. Espero que esta información les sea funcional. Este es mi correo electrónico por si requieren alguna información extra, por si requieren el manual de consejería anticonceptiva, el disco de criterios de elegibilidad y otros manuales o información que tenemos de nuestra parte, pues se los estaríamos haciendo llegar. Entonces, muchísimas gracias.